Muy bien, muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a esperar, ¿verdad?, que en el transcurso de la práctica se integren sus demás compañeros. Como pueden ver, ¿verdad?, el tema que vamos a ver hoy es algo un poco sencillo, digámoslo así, porque solo vamos a ver lo que son los comandos básicos en la terminal de Debian. Vamos a ver un poco de introducción, un poco de teoría para hacer un recordatorio, ¿verdad? Y luego pasaríamos a lo que es la práctica. Para comenzar, ¿verdad? Nos hace un pequeño recordatorio sobre qué es la consola o la terminal en Debian, ¿verdad? O en cualquier otro sistema. Dice que es un programa informático donde interactúa el usuario con Linux mediante una ventana a la que se le dan órdenes escritas o comandos desde el teclado. La terminal de Linux, cuando se ejecuta esta ventana, solo se muestra el nombre del usuario más el arroba más el nombre del ordenador, más los dos puntos, y esta línea acaba con el signo de dólar. Si se está trabajando como un usuario normal. En el caso de estar trabajando con un usuario raíz o root, se muestra el mismo, pero acabando con el numeral, ¿verdad? Eso es el primer identificador para saber con qué tipo de usuario estamos trabajando. Es imposible saber todos los comandos de memoria, pues son muchísimos y cada uno de ellos con sus propios atributos y opciones, pero sí es recomendable que conozcamos los más usados. Ese es lo que vamos a ver en esta práctica. También, ¿verdad? Algunas ocasiones cuando estamos trabajando con lo que son varios directorios, detrás de los dos puntos nos dice aparece la dirección del árbol de directorios donde nos encontramos. ¿Qué es un comando? Un comando se dice que es un programa de software que cuando se ejecuta en la CLI o en la terminal, realiza una acción en el ordenador. Cuando usted escribe un comando, el sistema operativo ejecuta un proceso para leer su entrada, manipular los datos y producir un resultado. Un comando ejecuta un proceso en el sistema operativo, que luego hace que el ordenador realice una tarea determinada. Los comandos distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, ls es incorrecto y generará, ls en mayúsculas es incorrecto y generará un mensaje de error, pero ls es correcto y se ejecutará normalmente. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, a la hora de estar trabajando con los comandos, porque, como nos decía, ¿verdad? No se distingue entre mayúsculas y minúsculas, o hay, ¿cómo decirlo?, cierta validación que no permite que el mismo comando en mayúsculas ejecute la misma acción al escribirlo en minúscula, ¿verdad? La estructura de un comando. Para un comando, ¿verdad?, se tiene lo que es la palabra o el comando, las opciones y los argumentos. La parte de opciones dice que se pueden utilizar para modificar el comportamiento de un comando. En el ejemplo siguiente utilizaremos la opción "-l", que se agrega al comando ls para obtener un resultado de pantalla larga y proporcionar más información sobre cada uno de los archivos enumerados. A menudo el carácter elegido para el comando es menotécnico de su propósito en inglés. Por ejemplo, la letra L para indicar el largo o long, ¿verdad? Prácticamente lo que nos dice es que la opción que se va a utilizar con un comando se deriva de lo que es digámoslo así, su nombre o su traducción al inglés, ¿verdad? Un argumento se puede usar para especificar algo sobre lo que el comando debe actuar. Si el comando ls se le da el nombre de un directorio o carpeta, como argumento obtendrá como resultado una lista del contenido de ese directorio. El argumento, ¿verdad?, es para que el comando ya se, digámoslo así, se ejecute en un determinado archivo o directorio o haga una determinada acción, ¿verdad?
Los árboles de directorios. Dice que la estructura de directorios o carpetas en el sistema operativo de Linux está muy bien definida. Desde un principio, cada carpeta está destinada a un fin concreto, de modo que todos los que usamos Linux debemos saber dónde está o puede estar cierto archivo. Y cuando digo todos los que usamos Linux, me refiero sobre todo a los programadores y desarrolladores de aplicaciones que deben tener esto muy claro para que otros desarrolladores puedan encontrar y usar el código creado por ellos. Los principales directorios en Linux y su uso son, como podemos ver aquí, ¿verdad? Tenemos algunos de los directorios y si se fijan, todos parten de lo que es el directorio raíz o la carpeta raíz y se van desglosando, ¿verdad? El bin, el boot, deep, etc, home, lib, media, mnt, opt, proc, root, sbin, srv, el sys, temp, usr y el bar, ¿verdad? Y cada uno de ellos se va desglosando en más directorios o archivos, ¿verdad? Les presento algunas de las descripciones así en general de cada carpeta o carpeta, digámoslo así, de la segunda raíz, ¿verdad? El plecabin dice que es un directorio que se encuentra en los archivos binarios ejecutables. Contiene todos los comandos básicos del sistema accesibles a todos los usuarios. El plecaboo es un directorio que se encuentra, en el cual se encuentran los archivos para arrancar el sistema, como por ejemplo el kernel o núcleo del sistema y los archivos necesarios para el arranque. En muchos ordenadores es una partición de disco duro independiente del resto. El plecadep, que es la carpeta en la cual se encuentran los archivos de dispositivos o archivos que presentan los dispositivos periféricos, todo lo que son los puertos, ¿verdad? Y conexiones periféricas. El pleca etc es el directorio en el cual se encuentran los archivos de configuración del sistema. El pleca home, que en esta carpeta se encuentran los directorios que contienen subdirectorios para las carpetas y documentos personales de cada uno de los usuarios, excepto los del root. El apartado de root, ¿verdad? Tiene su propia carpeta para poder funcionar. El plecalib, que contiene las librerías compartidas, archivos de librerías dinámicas para C y otros lenguajes. El MNT, en el cual se encuentran los puntos de montaje para particiones temporales de otras particiones de disco duro, un disco duro externo, un CD-ROM, el disquete o entre otros. El plecaproc, que es la carpeta en la cual se encuentra el sistema de archivos virtual con información sobre el kernel y los procesos. Son archivos virtuales y no ocupan espacio en el disco. El plecaroot, que es aquí en donde están los directorios y archivos del administrador root, ¿verdad? El sbin, que es el directorio en el cual se encuentran los binarios esenciales del sistema, ejecutables por el administrador o root, accesibles durante el arranque y en el modo monousuario. El plecatmp, que es un directorio para archivos temporales. Y el USR del segundo nivel de jerarquía es el sistema de archivos que contiene subdirectorios con archivos de software del usuario. El plecavar, que es el directorio en el cual se encuentran los archivos de variables del sistema. Estas son, así a grosso modo, a la descripción de algunas de las carpetas. En la guía yo les he dejado un poco más de información sobre ella, perdón. No sé si tienen dudas hasta acá.
Bien, entonces pasaríamos a lo que es el desarrollo de la práctica. Para el desarrollo de la práctica, estaríamos trabajando con el modo consola nada más, ¿verdad? El que instalamos en la práctica pasada. El uso en modo consola, tanto con interfaz gráfica o sin ella, es prácticamente el mismo. Eh, en lo que es la guía, yo les he dejado algunos de los atajos de teclado que se pueden utilizar en lo que son, en lo que es la consola, ¿verdad? También una definición de TTY, que es el comando. En el caso de tener varias terminales abiertas, nos dirán en cuál terminal nos encontramos ahorita o cuál estamos utilizando, ¿verdad? Por si no sabían, Linux contiene lo que son 6 terminales y, y hay una secuencia, ¿verdad?, en teclado para poder abrirlos. Vamos a ver si me funcionan ahorita. Control Alt y las teclas Control Alt y las teclas de F3 o F2, desde el F1 hasta el F6 funcionan, ¿verdad? Si se fijan, estaba en lo que era la terminal 1. Y ahora estoy en la terminal 4. Digamos que nos aparece así, no sabemos en qué terminal estamos. Solo ejecutamos TTY y ya nos dice que estamos en la terminal 4, ¿verdad? TTY 4. También nos da, ¿verdad?, lo que es el Control Alt F7, que nos devuelve al entorno gráfico en caso de que lo estemos utilizando. En este caso, ¿verdad?, no utilizamos lo que es el entorno gráfico. El Shift mayúscula y avanzar página o atrasar página, lo que hace es llevarnos al inicio o al final de lo que es toda la secuencia de comandos que tengamos. Por ejemplo, digamos que vamos a acceder a... Lo tenemos así y damos control al en algunos puede ser control alt y avanzar o bajar página, y en otros, como en mi caso, es el shift page down o shift page up para llevarlos al final o al inicio de lo que es la consola, ¿verdad? El tabulador, que lo que hace es completar un comando, ¿verdad? Como por ejemplo, si queremos poner
no sé, hay un comando que se llama touch y no nos acordamos, solo le ponemos TOU y el comando touchpad. La flecha de arriba o abajo, que lo que hace es movernos entre los comandos que ya hemos ejecutado, ¿verdad? El control R, que busca en el historial el último comando ejecutado o usado. Siempre y cuando le tenemos que pasar, digamos que el touch, ¿verdad? Que es el que ya utilizamos. El control C, que interrumpe cualquier proceso en ejecución. El control Z, que envía un proceso actual a segundo plano. Es decir, si estamos ejecutando o ejecutamos un comando y le damos control Z, lo que va a hacer es que el comando va a seguir ejecutado, pero en segundo plano. Ya no lo vamos a estar viendo en lo que es la consola. Control D, que cierra la sesión de la terminal en la que nos encontramos. Al estar en modo gráfico, cierra la terminal, ¿verdad? Si estamos así en modo consola, lo que va a hacer es solo salir del usuario. El control W, que elimina las palabras anteriores a la posición del cursor. Por ejemplo, si ponemos hola mundo y le damos control W, nos elimina lo que es la palabra que estaba antes de él, ¿verdad? Al ejecutar control Q, corta todo aquello que se cuente entre la situación del cursor y el final de la línea. Por ejemplo, si le ejecutamos aquí, nos cortó lo que es las últimas 3 letras, ¿verdad? El control U igual corta, pero corta todo lo que es la línea, ¿verdad? Control U. Nos cortó todo lo que posee la línea. El control Y lo que va a hacer es cortar la línea en la línea que se cortó, ¿verdad? Ya sea que la hayamos hecho con control U o con control K. Y esto lo que hace es ejecutar el último comando que se había ejecutado. Bien, para iniciar, ¿verdad? Lo que son con los comandos básicos. El primero, que creo que no sé si se los di la clase pasada, que es el pwd, que nos muestra en qué directorio estamos. Como por ejemplo, ahorita estamos en el directorio raíz, ¿verdad? El cd, que nos permite ingresar a cualquier directorio. Vamos a ingresar al etc en el cual estábamos. Ejecutamos pwd, ya nos dice, ¿verdad? Que estamos en el directorio, perdón, etc. El ls, que ya lo habíamos utilizado, que nos lista todos los contenidos del directorio actual. El ls-l, que muestra la misma lista, ¿verdad? Pero ya de una forma, ¿cómo se dice? Más organizada y con mayor información sobre los archivos. El ls-a, que nos muestra todos los ficheros del directorio, incluyendo los ocultos, perdón, aquellos que a los cuales no podíamos visualizar. El cd punto, recuerden que el cd puntos tienen que ir separados los puntos, ¿verdad? Para poder
ejecutarlo, que es lo que hace es salir del directorio en el cual estábamos. Algunos comandos, ¿verdad? Para examinar archivos, que son el file, el cat, el less y el touch. Antes de hacer eso, ¿verdad? Vamos a crear lo que es un directorio. Para crear directorios o carpetas, es muy distinto a lo que es crear un archivo. Utilizamos el comando mkdir, que es make dir, ¿verdad? Crear un directorio. Y luego de ello le asignamos un nombre. Le vamos a poner escritorio. Permítanme ver dónde estoy. Lo vamos a crear en lo que es mi usuario, ¿verdad? Algunas carpetas, ¿verdad? No tenemos lo que son permisos para poder editarlas por ser un usuario normal y no ser el usuario administrador, ¿verdad? Entonces por eso no me permitió crear lo que es la carpeta aquella, porque estaba en el directorio raíz, ¿verdad? Una vez creado, ¿verdad? Accedemos a él y hay dos formas de crear lo que son archivos. Está al ejecutar un cat, luego un mayor que, y le asignamos el nombre del archivo. Por ejemplo, le vamos a poner prueba.txt. Al ejecutarlo así, el cat automáticamente, después de ingresar el nombre y dar un enter, nos pide que agregamos contenido a lo que es el archivo. Luego, para salirnos, podemos utilizar los comandos que antes se nos dio, ¿verdad? Que es el pleca C o el pleca Z, ¿verdad? En caso de utilizar el pleca C, que determina la ejecución del comando, y ya tenemos lo que es creado el archivo. Otra forma de crearlo es ejecutar el comando touch. El comando touch automáticamente crea lo que es el archivo sin necesidad de ingresarle contenido, ¿verdad? Para, para abrir o visualizar lo que son los archivos que creamos, utilizamos tanto el comando cat y ya nos escribe, ¿verdad? En pantalla lo que posee ese archivo. Como el comando less. El less se utiliza para archivos que contienen muchas páginas o que están paginadas. Less lo que hace es ir paginando, ¿verdad? Todo el contenido para que sea un poco más fácil lo que es la lectura, ¿verdad? Lo que es la lectura en consola. El comando file nos determina el tipo de archivo, ¿verdad? Ahí nos da algunas opciones con las cuales se pueden utilizar. Pero si escribimos file y el nombre del archivo, ya nos dice, ¿verdad? Que el archivo es un ASCII text. Es el tipo de archivo que, que estamos utilizando.
¿Hasta aquí tienen alguna duda? Cuando termine la sesión solo la vuelven a ingresar, ¿verdad? Con el mismo link. Bien, si no hay dudas, pasamos a lo que es la manipulación de los archivos y directorios. Bueno, gracias. El comando cp, que es el comando copy prácticamente, ¿verdad? Que lo que hace es copiar un archivo desde una ruta de origen hasta una ruta de destino. En nuestro caso, tenemos lo que son dos archivos acá, ¿verdad? Vamos a copiarlo a lo que es la carpeta del usuario, digamos. Vamos a ver, vamos a crear otra carpeta. Vamos a copiar utilizando lo que es la ruta origen, que en este caso es home. Esta ruta a la ruta destino, que es la ruta prueba, ¿verdad? Accedemos a prueba y listamos lo que son los archivos que tenemos y la habíamos creado vacía, y al copiar esto, ¿verdad? Prácticamente se envió lo que es el archivo prueba desde escritorio a la carpeta prueba. El cp-i, ¿verdad? Que es lo que hace es copiar un fichero o directorio y preguntar antes de sobreescribir si se diese el caso. Vamos a ejecutar el mismo comando, pero antes del origen le vamos a poner -i. Ahora, como ya tenemos un archivo prueba en lo que es la carpeta, nos pregunta si deseamos sobreescribirlo. Y le damos que sí, si lo queremos sobreescribir, o no, si no lo vamos a copiar, ¿verdad? El cp-r, que lo que hace es copiar un directorio con todo su contenido. Eso es cuando ya estamos trabajando con carpetas, por así decirlo. Vamos a crear otra carpeta que se llame prueba 2. Y le vamos a pasar el contenido de la carpeta prueba. Accedemos, ¿verdad?, a la carpeta prueba 2.
Ah, ya sé por qué no me la daba. Tendría que estar en escritorio para poder copiarla, ¿verdad? Si se fijan, si ejecutamos RI, nos va preguntando por cada archivo que tengamos dentro de la carpeta que vamos a copiar. Nos va preguntando si deseamos sobreescribirlos en la carpeta. Por cada archivo nos va a tirar lo que es el mensaje, ¿verdad? Vaya, si se fijan, a prueba 2 se me copió todo el contenido de lo que era el escritorio, ¿verdad? Bien, como les decía, ¿verdad? ¿Por qué se me copió todo el contenido de escritorio de la carpeta prueba 2? Porque el primer CP que hice estaba dentro de la carpeta prueba. Entonces lo que hizo es que como estaba dentro de la carpeta prueba, agarró todo lo que estaba, una carpeta anterior a ella, y lo copió en la ruta que le había asignado, que era la prueba 2. Y también aparece el archivo prueba.txt porque es lo que copié, digamos, el parámetro que le mandé después, ¿verdad? Que era prueba.txt. Luego está el comando mv, que es el comando move, ¿verdad? Que es para mover o renombrar un archivo o fichero. Un fichero o un directorio. Por ejemplo, tenemos el archivo prueba y prueba WT. Digamos que le queremos cambiar el nombre a prueba WT. Ponemos el nombre del directorio origen o al cual le vamos a cambiar el nombre. Y el destino o el nombre al que le vamos a asignar. Por ejemplo, le vamos a poner prueba 2. Va. Si se fijan, ahora ya no tenemos lo que es el archivo prueba WT, sino que prueba2.txt, porque lo habíamos renombrado. Vaya, si se recuerdan, el archivo prueba 2 no contenía nada, ¿verdad? No le habíamos agregado nada. Pero el archivo prueba le habíamos agregado una línea le habíamos escrito una línea, ¿verdad? Entonces, digamos que queremos copiar todo el contenido de la prueba a prueba 2. Vamos a copiar con mv prueba .txt a prueba 2. Ahora sí imprimimos prueba 2. Ya contiene lo mismo que prueba.txt, ¿verdad? Se copió todo el contenido. El mkdir, que ya lo vimos, que era para crear un directorio, y para la hora de borrar se utiliza el comando rm, pero el rm se utiliza para ficheros más que todo, ¿verdad? Y para borrar un directorio vamos a utilizar lo que es el rmdir. Por ejemplo, si utilizamos rm y vamos a borrar, permítanme.
Y aquí vamos a eliminar lo que es prueba. Digamos que con RM queremos eliminar prueba. Si se fijan, nos dicen que no se puede borrar prueba porque es un directorio. Es decir, necesitamos una opción que nos permita al comando rm poder eliminarla. Pero si ejecutamos rmdir, nos da que aunque se pueda eliminar, ¿verdad? No lo hace porque el directorio no está vacío. Es decir, necesitamos eliminar todo el contenido que tengamos. En este caso sería eliminar todo eso, ¿verdad? Para poder borrarlo. ¿Y cómo lo eliminamos? Haciendo un rmdir, pero de una forma recursiva. Utilizamos el "-r". Bien, lo vamos a hacer con rm. Y si se fijan, ahora sí nos eliminó, ¿verdad? Lo que es el archivo prueba, el directorio prueba. Porque el "-r lo que hace es eliminar todo de una forma recursiva. Es decir, elimina primero todo el contenido dentro de él y luego elimina la carpeta, ¿verdad? Y el rm PKI lo que hace es solicitar que a la hora de eliminar nos permite o nos da un mensaje de confirmación, ¿verdad? Para no eliminar un archivo que no deseamos. Y el RF borra los ficheros de un directorio y el mismo, pero sin confirmar. Prácticamente lo mismo que hace el rm-r, ¿verdad? El comando fin, que es para buscar, utiliza o busca, ¿verdad? Un archivo desde un origen o en una carpeta que le asignemos, siempre y cuando coincida con el nombre del que vamos a buscar. Por ejemplo, fin home Alondra, y lo que va a buscar es, tenemos la carpeta de escritorio, ¿verdad? Si encuentra un archivo, el archivo que buscamos, automáticamente nos imprime la ruta, ¿verdad? Pero por ejemplo, si queremos buscar escritorio 2, no imprime nada porque no existe un escritorio 2. Ahora, si queremos buscar, digamos, un archivo por su, digamos, su extensión, a partir del directorio en el que nos encontramos, utilizamos el comando fin punto name este símbolo y la extensión que vamos a utilizar o que vamos a buscar. Por ejemplo, nosotros tenemos archivos.txt. Exacto, el asterisco, se me fue el nombre. En el caso de que tuviéramos más archivos, ¿verdad? Con esa extensión, vamos a crear otro.
Muy bien, para utilizar el comando fin se hace fin punto para buscar todos los archivos que sean txt en, digamos, en donde estamos, en este caso en escritorio. Guión name, comillas, un asterisco punto txt. Buscaría todos los archivos que sean de extensión .txt. Como se pueden ver, nos muestra tanto los archivos que están dentro del escritorio como los que están dentro de otros dentro de los directorios del escritorio. Y ya nos muestra ahí la ruta. El chmod nos permite cambiar los permisos de cualquier archivo o directorio. Y el chown, que nos permite cambiar la autoría de cualquier archivo o directorio. ¿Cómo así? Es decir, nos permite cambiar el dueño prácticamente de un archivo. Ya sea que querramos que otra persona haya creado el archivo y pasarlo a nuestro nombre, digámoslo así. El show o chown lo que permite es eso. El comando mount nos permite montar unidades o discos, ya sea discos duros, USB, tarjetas de memoria, entre otros, en un directorio. El mount creo que lo utilizamos la clase pasada para agregar las get addition. El clear, ¿verdad? Que lo que hace es limpiar la consola. Y el bsudo lo que permite es la edición de un archivo de configuración de sudo rest. Esto es para, digamos, en Debian, ¿verdad? Aunque trae lo que es el comando sudo, al crear lo que es la sesión o el usuario normal, no lo agrega lo que es directamente la lista o el grupo de usuarios sudo, sino que cada usuario o el usuario administrador debe de asignárselo, ¿verdad? Pero el bsudo lo que tiene un efecto, digamos, de eliminación a lo que es el archivo de usuarios root. Es decir, si ejecutamos el comando bsudo y agregamos nuestro usuario normal como un usuario root, lo que hace es que este archivo que hemos abierto con bsudo se va a poner digamos, en lugar del archivo root que ya tenemos. No sé si me entiende. Es como, digamos, se superposiciona al editar el archivo, se superposiciona al archivo raíz de los usuarios administradores. Entonces, por eso no es recomendable editar lo que son los permisos del sudo en este documento. Lo que se hace, es como por ejemplo acá, si yo pongo sudo y no sé, queremos, qué sé, actualizar. Bueno, nos pide la contraseña, ¿verdad? Pero para el usuario Alondra sería en mi caso, ¿verdad? Y al agregarlo nos dice que Alondra no pertenece al archivo de sudo res o usuario del comando sudo. Entonces lo que se hace es que accedemos al superusuario y vamos a agregar nuestro usuario normal al grupo, no al archivo de administradores,
sino al grupo de administradores o al grupo de usuarios sudo. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a utilizar el comando usermod -a-g mayúscula sudo y el nombre del usuario que vamos a agregar. En mi caso, Alondra. Nos salimos de aquí y intentamos ejecutarlo, ¿verdad? Bueno, para esto tendríamos que reiniciar el sistema. Se me había olvidado eso. Lo vamos a reiniciar. Vale, intentamos acceder al sudo otra vez. Esperando que lo agarre. Si se fijan, ya nos dio el acceso, ¿verdad? Es decir, nuestro usuario normal ya está en la lista de sudos o de superusuarios. Omitan los errores, ¿verdad? Que es por la conexión a internet. No notáis. Los comandos de información del sistema son, creo que, los más básicos, que es para saber la fecha, para imprimir el calendario, para saber, digamos, tenemos acá lo que es nuestro usuario, ¿verdad? Pero digamos, estamos, no sé, lo necesitamos para algo. Utilizamos Guami y ya nos imprime, ¿verdad? El nombre del usuario con el que estamos logueados. El W, que nos muestra los usuarios con los que estamos o que están logueados actualmente. Bueno, si se fijan, si se recuerdan, teníamos la terminal 1, ¿verdad? En este caso estamos logueados en la terminal 1 con el usuario Alondra. Vamos a ver si cambiamos a la terminal 4. Y ejecutamos W. Ahora tenemos, ¿verdad? El usuario Alondra que está logueado en la terminal 1 y el usuario root con el cual estamos logueados en la terminal 4. Vale, el comando update
nos muestra el tiempo que lleva encendido el sistema y cuántos usuarios lo han usado. Como solo hemos utilizado, ¿verdad?, el usuario Alondra y el usuario root, solo tenemos 2 usuarios que lo han utilizado. Y lleva activo 3 minutos, ¿verdad? Desde las 2 y 5, perdón. Y 38. Hasta las 2 y 5:38 teníamos 3 minutos, porque como lo reiniciamos. El uname -a, que nos muestra, ¿verdad?, información sobre el kernel del sistema. La información del microprocesador que está si imprimimos el archivo plecaproc pleca CPU info. Y tenemos, ¿verdad?, toda la información del microprocesador. Para la información sobre la memoria es siempre ejecutar, ¿verdad?, del archivo plecaproc, pero vamos a ejecutar meninfo para saber la información de la memoria. Info. El comando free, que nos muestra la cantidad de memoria total usada y la libre, y el espacio en la unidad de intercambio. La memoria, ¿verdad?, tenemos la total, la libre, los compartidos, los buffet, y el swap, que es la memoria de intercambio, ¿verdad? Toda la que tenemos total, la usada, que no la hemos utilizado, y la libre. Digamos, ya que tenemos agregado nuestro usuario al grupo de sudo, podemos saber qué comandos puede utilizar. Por ejemplo, utilizamos el comando sudo -l. Si se fijan, nos muestra, ¿verdad? Podemos utilizar los comandos de usr local sb, los comandos relacionados con el usr local bin, y acá nos dice las configuraciones que tiene nuestro usuario. Hasta acá, ¿tienen alguna duda? ¿Comentario? Bueno, entonces proseguimos, ¿verdad? Los comandos de administración, digamos que deseamos agregar un nuevo usuario. Lo podemos hacer desde acá, con el usuario solo ejecutando el sudo, o desde el usuario root, ¿verdad? O desde el superusuario, perdón. ¿Cómo lo agregamos? Vamos a ejecutar, perdón, el comando add user y el nombre que le vamos a asignar. En mi caso vamos a agregar, digamos, a Andrés. Y nos pide, ¿verdad?, la contraseña que le vamos a asignar. La confirmación. Y también nos pide que introduzcamos el valor, ¿verdad?, el nombre completo del usuario. El número de habitación, esos ya son datos, ¿verdad? Digamos, si estamos en una compañía, ya son datos así.
En el caso que tenemos un usuario y el usuario olvidó la contraseña, lo que hacemos es ejecutar el comando passwd y el nombre del usuario al que le vamos a cambiar la contraseña. Lo vamos a cambiar a Andrés. El exit, ¿verdad? Como ya sabíamos. Ahora digamos que vamos a entrar con Andrés y la contraseña. Si se fijan, la interfaz cambió, ¿verdad? Ya no aparece en colores. Esto es porque el paso que hicimos la práctica pasada para activar los colores se debe realizar o ejecutar en cada uno de los usuarios que se logueen en el sistema para poder ver lo que son los colores. Pero vamos a entrar con mi usuario, que se ve más bonito. Bien, para los comandos de los procesos, el comando PS lo que hace es que nos muestra los procesos que se encuentran activos en el sistema. En este caso, ¿verdad? Tenemos activo lo que es el bash, que es el de la terminal, y el PS, que es el que acabamos de ejecutar. El comando top muestra todos los procesos que están funcionando. Esto se va actualizando, ¿verdad? Dependiendo si estamos, digamos, en interfaz gráfica, creo que aparecen más procesos. Para salir de ahí solo le apretamos control C, ¿verdad? Para terminar el proceso. El kill que lo que kill y el número de un proceso o el PID o del PID para utilizar el PID, ¿verdad? Digamos kill y el PID es el que aparece acá, ¿verdad? La primera columna de los procesos que hemos listado. Si queremos terminar un proceso, lo que ponemos es kill y el número del proceso que vamos a eliminar. Por ejemplo, kill y el proceso 29, digamos. Lo que hace es que detiene el proceso del PID que se muestra en la keyword. Es decir, el BG que muestra todos los procesos pausados o en segundo plano. El BG prácticamente es para saber o para listar, ¿verdad? Los procesos que hemos pasado a segundo plano, como veíamos al inicio, con el control Z. El FG que trae de vuelta el proceso más reciente puesto en segundo plano. Eso es cuando ya estamos trabajando, ¿verdad? Que tenemos varios procesos y hemos pasado algunos al segundo plano para no estarlos mostrando. Para los comandos de la red, para listar las direcciones de IP, por lo general es ifconfig, perdón. En consola se utiliza lksbin, creo que ya lo trae instalado, ifconfig. De no tenerlo activado, si no nos aparecen al ejecutar eso, lo que vamos a hacer es instalar lo que es el NetTools, perdón. Pero no sé si me está agarrando internet ahorita esto.
Antes de seguir, quiero que vayan al campus y registren la asistencia, por favor. Bueno, gracias. Para los que acaban de ingresar, vayan al campus y registren su asistencia. Bien, vamos a dejar esa parte de la instalación de NetTools, ¿verdad? Para el final. Porque no sé si me está agarrando ahorita el internet lo que es la máquina virtual. Hay un apartado que dice comandos de comandos. Es decir, para saber como información, digamos, de los comandos, si en dado caso no sabemos cómo utilizarlos o qué parámetros o opciones se pueden utilizar con ellos, se utiliza el comando man que muestra el manual, ¿verdad? De cualquier usuario. Por ejemplo, vamos a utilizarlo con cat. Y nos muestra, ¿verdad? La sinopsis que prácticamente es cómo se va a utilizar y la descripción de todas las opciones que tiene, ¿verdad? Solo que para trabajar con cualquier distribución de Linux, ¿verdad? Hay que saber mucho inglés porque prácticamente todo está en inglés. El menos A, ¿verdad? Que nos dice que es para ver todo. El menos B, todas las opciones, ¿verdad? Que podemos utilizar con el comando cat. El comando man-k y el nombre del comando. Perdón, acá es ingresar cualquier, digamos, palabra o línea. En nuestro caso, pongamos -i. O import. Nos muestra, ¿verdad? Lo que es, digamos, ciertas páginas de los manuales que contengan la palabra import, en este caso, ¿verdad? Ya sea, tenemos el ASP-import, que en la página 1 nos muestra, ¿verdad? Que aparece la palabra import all person dictionary into GNU ASP. También el manual para XB Sutil y para System Import y así. Todos estos manuales contienen al menos una línea que contiene la palabra que hemos buscado. Vaya. El comando apropos y el nombre, digamos, de un comando. En este caso vamos a utilizar cat. Nos muestra o nos lista las páginas de manuales del manual que traten acerca del comando cat. Si se fijan, tenemos ese cat, que es lo que utilizó, ¿verdad? Y la página del manual en el cual se encuentra, que es el que está entre paréntesis. El where is, que nos muestra la localización del programa. Perdón. No sé, busquemos programa cat. Y nos dice, ¿verdad?, en qué ruta se encuentra cat.
Nos dice que está en pleca bincat y USR, pleca share, char, pleca man 1, pleca cat.1.gz. Eso es verdad si queremos saber la ubicación de algún comando. Bien, chicos, vamos a seguir con lo que son los comandos de apt, ¿verdad? Para la actualización de paquetes o de archivos. Para empezar tenemos que verificar que tenemos conexión. Vamos a ejecutar sudo apt update para actualizar lo que es los repositorios. Bien, como pueden ver acá nos dice se pueden actualizar 8 paquetes y que ejecutemos apt list upgrade y nos lista los paquetes que podemos actualizar. Para instalar lo que es un nuevo paquete, utilizamos o ejecutamos lo que es el comando apt install. Pero antes, para ejecutar esto, vamos a instalar lo que es las NetTools, que son las que necesitamos para utilizar el comando de isconfig. Para saber si está listado en lo que son los paquetes que podemos instalar, ejecutamos el comando apt search y si la herramienta que vamos a instalar. Si se fijan, ya nos muestra lo que podemos instalar que coinciden o son similares a lo que es la palabra que hemos buscado, ¿verdad? Que es NetTools. Nosotros instalaríamos lo que es este paquete. Vamos a ejecutar apt install para poder instalar y solo vamos a ejecutar el NetTools. Perdón. Siempre, ¿verdad? Con sudo. Esperamos a que se instale. Una vez que se ha instalado, ejecutamos el apt update para actualizar. Una vez que lo tenemos así, ya podemos hacer uso de lo que es el comando isconfig. Como les había dicho, ¿verdad? Se utilizaba ese bin pleca ifconfig. Ya nos muestra, ¿verdad? Detalles lo que son las interfaces que estamos utilizando de red. Ahora, también para los comandos de red tenemos el comando ping, que lo que hace es enviar un paquete, una, digamos, IP que queramos nosotros. En nuestro caso le vamos a enviar 192.168.0.1. Y ahí se envían, ¿verdad?, varios paquetes. Para cortar la ejecución le damos control C. Bien. Con el comando apt list nos va a mostrar toda la lista de todos los paquetes que podemos instalar o que están disponibles para instalar.
Si se fijan, son demasiado, ¿verdad? El apt remove, que lo que hace es eliminar o desinstalar un paquete indicado, ¿verdad? En este caso no lo vamos a ejecutar. O digamos que lo ejecutamos con el NetTools. Sudo apt remove NetTools. Y ya se fija, ¿verdad? Que lo está desinstalando. Ahora si intentamos utilizar lo que es otra vez el comando, nos dice, ¿verdad?, que no existe el fichero en el directorio, es decir, que sí se desinstaló. El apt purge lo que hace es que además de desinstalar el paquete que se le asigna, va a eliminar los archivos de configuración. Si se fijan, nos dice que no estaba instalado, entonces nos eliminará. El comando siempre ejecutado desde sudo, ¿verdad? Apt full upgrade. Lo que hace es instalarlo todas las actualizaciones, ¿verdad?, de los paquetes más importantes del sistema operativo. Esperamos a que se instale. Una vez actualizados, ejecutamos apt update sudo apt y update. Y ya nos dice que todos los paquetes están actualizados. Ya no nos muestra el mensaje de que hay paquetes por actualizar, ¿verdad? El comando apt auto remove sudo, ¿verdad? Sudo apt auto remove lo que hace es que elimina todos los paquetes que ya no son necesarios y que quedaron en alguna desinstalación, ¿verdad? Luego el dpkg-i es el instalador de paquetería para gestores de paquetes dep. El yum install es para los paquetes rpm. Ahora los comandos de inicio y apagado. El comando halt detiene todos los procesos y apaga el equipo. El shutdown es el que programa el apagado de la máquina en un minuto, ¿verdad? Shutdown -R y un número determinado de minutos en el cual se quiera reiniciar el equipo, lo reinicia, ¿verdad? El shutdown -H now lo que hace es que apaga inmediatamente el equipo. El shutdown -R now reinicia el equipo saltándose la espera, ¿verdad? El reboot, como ya lo vimos, es el que utilicé, es para reiniciar el sistema. El init 0, que es como el shutdown -H, apaga el sistema, y el init 6 lo reinicia. En el caso de que tengamos la interfaz gráfica, el start X es el que la inicia. Estos comandos se utilizan siempre con el usuario sudo, ¿verdad? Por ejemplo, si queremos utilizar el shutdown, así nada más, nos dice que no se encontró la orden. Pero si le ponemos sudo, nos dice, ¿verdad?, que se va a reiniciar en tanto tiempo. El shutdown -C cancela lo que es la orden.
vamos a apagarlo mediante el comando shutdown. No, a reiniciarlo mejor. -R1. Vamos a esperar a que se reinicie. Si se fijan, se reinició, ¿verdad? Bueno, chicos, esto sería todo de mi parte por esta práctica y muchas gracias.